El historiador oliventino Miguel Ángel Vallecillo ha presentado este mes un nuevo trabajo literario en el que documenta las herencias que recibía la Iglesia entre finales del siglo XIV y XIX a cambio de que la persona fallecida fuese recordada con misas rezadas o cantadas que garantizasen la salvación de su alma. La mayoría de las donaciones se destinaban a la Cofradía de la Santa Casa de Misericordia, fijando un precio censal de los bienes que se invertían en adecuar el patrimonio eclesiástico y también en sanidad. Vallecillo ha consultado más de 200 testamentos históricos para fundamentar en su obra lo que fueron las capellanías en Olivenza. Miguel Ángel Vallecillo explica en su último libro El origen eclesiástico que hoy día tiene la celebración de los fieles difuntos o las misas memoriales que se ofrecen al mes o al año de haber fallecido un ser querido. Asegura que se tratan de cultos religiosos que hemos heredado de las antiguas capellanías de Olivenza, que se instituyeron entre finales del siglo XIV y XIX para garantizar la salvación del alma de aquella ciudadanía que en sus testamentos recogía donaciones por convicción cristiana. El finado, antes de morir, hacía testamento. En ese testamento se establecía el número de misas bien rezadas, bien cantadas, que quería que se dijesen por su alma, y a cambio pues dejaba los bienes, propiedades, normalmente propiedades muebles, como eran casas, como eran también, aparte de casas, heredades, muchísimas heredades. Sirva de ejemplo el padre Fernando Alfonso, que donó aproximadamente unas casi 3.000 hectáreas de tierra, 2.700, fincas como San Gil, Atalaya, Las Pintas, Mulata, y en fin, y un largo etcétera, y casas también. Vallecillo indicó que los bienes cedidos a la Iglesia eran gestionados por las cofradías oliventinas que operaban en aquel momento, como era el caso de las Almas del Purgatorio, la Santa Casa de Misericordia o la del Señor de los Pasos, estableciendo en cada caso una renta censal que era impuesta por la entidad beneficiaria que recibía la donación. Una calle en San Jorge, en la calle Las Parras, y pagaba de censo a la Santa Casa de Misericordia media docena de huevos. O, por ejemplo, un molino harinero, el Molino del Carnero, que está en la ribera de Tálica, pues se pagaba un carnero a la Santa Casa y siempre en Navidad. Había otros que eran medio pollo, media gallina, y se pagaban todos estos, pues casi siempre eran en épocas cercanas al Natal, a la Navidad. Deciros, por ejemplo, que muchas casas de Olivenza, a la cofradía a la que se donaba aparecía siempre la placa, ponía Almas del Purgatorio o Almas da Matriz, Matriz Santa María del Castillo, o MZA, que significaba misericordia, y eso lo tenéis en los pasillos de muchas casas antiguas o en los frontales. Miguel Ángel destacó que el mayor número de donaciones se destinaban a la Santa Casa de Misericordia, invirtiendo los beneficios de los bienes acensuados en la ornamentación de los altares como hacían el resto de cofradías y también en prestar en el municipio un servicio sanitario que figuraba entre sus privilegios reales. Entre esos privilegios que se ven perfectamente en sus azulejerías, pues estaba el campo sanitario. Por eso la Santa Casa tenía 2 médicos y tenía que pagar 2 médicos, tenía que pagar 2 enfermeros, un enfermero y una enfermera para mujeres, tenía que pagar al boticario, tenía que pagar también lo que era todo el material que venía de Lisboa, de Botica, hacia acá. Y a lo largo de los meses, una de las cosas más curiosas era la cantidad de dinero que invertían en amas de expósito. Es decir, amas que se dedicaban a amamantar a aquellos niños que se abandonaban en los 3 tornos que habían en Olivenza y que la Santa Casa, los hermanos de la Santa Casa recogían. El privilegio de llevar siempre al muerto, al finado, hasta la iglesia siempre correspondía a la Santa Casa. La Santa Casa siempre era la que iba encabezando la procesión del muerto. Y luego siempre después de la Santa Casa 12 pobres con 12 tochas, con 12 antorchas, cada uno representando a los discípulos. Y después iban siempre las cofradías, el resto de cofradías. La publicación de Vallecillo se ha apoyado en una base documental de 239 testamentos que ha extraído del Archivo de la Misericordia, del Municipal de Olivenza, del Catedralicio de Badajoz y de los que pertenecen a la SED de Elba y Portalegre. En la realización de la misma también ha contado con el respaldo institucional del Consistorio Oliventino y el apoyo editorial que le ha brindado la Fundación Caja Badajoz.
Miguel Ángel es independientemente de su titulación de doctor en historia, porque doctor en historia lo puede ser cualquiera, pero doctor en historia con el conocimiento, la capacidad de trabajo y la lucha constante en este tipo de trabajo tan difícil que es la investigación histórica, y tenéis un máximo representante de investigadores y que va pregonando su ciudadanía de Olivenza por toda España. En el libro se percibe un trabajo detrás muy importante de investigación. Por lo tanto, yo quiero felicitar al autor y darle las gracias por este trabajo por el que yo he podido conocer parte de la historia de Olivenza, y también a la Fundación Caja Badajoz por participar en él y que este libro pueda ver la luz. Este libro de Miguel Ángel ha comenzado a distribuirse el pasado 18 de octubre al finalizar la presentación del mismo en el patio de armas del